Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Estamos vigilando la actividad policial cerca del casino de la Ruta 66. Los detalles son limitados en este momento, pero Sky News tomó video de cinta amarilla policial alrededor de algunas bombas de gasolina en el centro de visitas. Varios vehículos están adentro de la cinta de precaución. Por ahora aún no se sabe si alguno de esos vehículos tiene alguna conexión con lo que sucedió. El FBI está dirigiendo la investigación, pero la policía tribal y estatal está en la escena. Por supuesto, le traeremos lo último en cuanto sabramos más detalles. La gente en Fort Hills todavía está nerviosa después de un tiroteo en su vecindario ayer que resultó con 2 personas muertas y 4 heridos, incluyendo 2 oficiales de la policía de Albuquerque. Hablamos con una docena de vecinos hoy. Uno nos dijo que el crimen golpeó tan cerca de su casa que lo asustó por su hija que llegó a casa de la escuela a una fuerte presencia policial. That's the most unsettling thing, is to have her experience these things and have the fear on her face. That was really unsettling, to say the most. Los vecinos nos dijeron que muchos se mudan a las montañas por la naturaleza y tranquilidad y que un tiroteo como el de ayer está fuera de lo normal. Esta noche hay una reunión de vecinos donde la policía planea hablar con los residentes de lo que pasó. Una vecina con la que hablamos dice que trató de llamar al 911 cuando una de las víctimas resultó herido en su auto cerca de su entrada. La vecina dice que no pudo comunicarse con nadie. Le llama a los líderes de la ciudad a la reunión de esta noche. It's gotten so bad, and truly, the council members need to show up. The mayor needs to show up. The police are planning on showing up tonight. It's got to be a meeting where we come together and we maybe kickstart something new, not just for this neighborhood. Again, it goes for all of Albuquerque. Todavía hay muchas preguntas sobre el tiroteo de ayer. Sabemos que la policía respondió a la zona alrededor de las 2 de la tarde. La policía encontró a una mujer herida de bala en su auto. Cuando escucharon más disparos, los llevaron hacia otro hombre herido que manejó su auto hacia el hospital. También 3 oficiales de la policía resultaron heridos. Alicia Hall fue encontrada muerta en su auto. La policía identificó al sospechoso como John Donson. La policía cree que sufría una crisis mental al momento del tiroteo. Los maestros de Nuevo México recientemente obtuvieron un aumento de salario, pero educadores con más experiencia no se sienten reconocidos después del aumento. Una serie de leyes de educación fueron firmadas por la gobernadora, incluyendo un aumento del mínimo salario de $50,000 con un aumento de $10,000 en cada nivel de enseñanza. Pero el sindicato de maestros de Albuquerque dice que los maestros con más experiencia sienten que el sistema no tomó su experiencia en cuenta. Por ejemplo, un maestro de nivel 3 ya podría estar ganando $60,000, solo una diferencia de $5,000 del nuevo mínimo. I wish, this situation didn't exist. I'm glad people are getting something I believe they truly deserve. I wish there could have been more. El sindicato dice que está trabajando para negociar más aumentos para maestros con más experiencia, así como para enfermeras escolares, trabajadores sociales y consejeros que no fueron incluidos en el reciente proyecto de ley de presupuesto. La ciudad de Albuquerque tiene una nueva plataforma para el transporte rápido de Albuquerque y está abierto para los pasajeros. Los líderes de la ciudad realizaron un corte de listón esta mañana para la nueva plataforma de ART en San Pedro y la calle Central. La nueva parada costó $1.1 millón e incluye características de seguridad, como una señal de halcón para ayudar a los pasajeros a cruzar la calle con seguridad, iluminación en la plataforma, cámaras conectadas al centro de crimen en tiempo real y un pabellón para proteger a las personas del clima. When the doors of our buses open for passengers, they open doors to our city, to school, to work, opportunity, mobility. Los funcionarios dicen que la nueva parada es clave para establecer la equidad en el sistema de transporte local. La conducta antideportiva durante y después de algunos partidos de baloncesto del estado de las escuelas secundarias disminuye el éxito.
El partido de baloncesto femenino del torneo estatal entre Bernalillo y Kirtland Central fue detenido este fin de semana cuando esto sucedió. El jugador fue expulsado del juego, pero el mal comportamiento del torneo no quedó ahí. Cuando los jugadores de la escuela secundaria Robertson en Las Vegas enviaron fotos a través de las redes sociales a los jugadores a los que vencieron de la escuela india de Santa Fe. En la foto están mordiendo las medallas y escriben ¿quién llora ahora? Y la semana pasada un fanático en las gradas de la escuela española tiró una botella de agua a un jugador del norte y luego utilizó una pistola de paintball en el autobús del norte después del partido. It really just takes away from the spirit and the fun of the game. En una declaración enviada por el correo electrónico de la NMAA, dice que ha trabajado con la administración de las escuelas involucradas para asegurar que los incidentes fueron dirigidos apropiadamente. La compañía de luz PNM mueve sus inspecciones de helicóptero al metro. La empresa de servicios públicos se ha asociado con EDM Internacional para inspeccionar las líneas eléctricas desde el aire. Esto se utilizará luego para revisar las áreas donde pueden haber más incendios, así como la integridad de las estructuras eléctricas. El helicóptero volará en el área de Albuquerque hasta el final del mes. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.